tardes con todos, estimados docentes, alumnos. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a la doctora Carla Fernández, que es especialista en medicina estética y una flamante docente en la Universidad de Unifrance. En esta oportunidad, como la doctora Carla Fernández sabe, tenemos lo que es una revista embriológica en el área justamente de embriología, para lo cual estamos entrevistando a los docentes y nos den su conocimiento y experiencias a los alumnos que estamos llevando este curso. Bien, como primera pregunta quisiera que me responda cuál es la importancia de la barrera alveolo-capilar desde sus conocimientos de repente previos o con experiencia. Ok, entonces la importancia de la barrera alveolo-capilar va a ser que es una membrana que en la semana 38 más o menos llega a tener un adelgazamiento. Esta membrana, al volverse completamente delgada, permite un intercambio gaseoso, por así decirlo, entre el alveolo capilar y los vasos sanguíneos. Cuando esta no tiene ese adelgazamiento adecuado, se conoce como enfermedad de membrana hialina, lo cual nos va a llevar a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en los recién nacidos y que van a ser notorios desde el momento de su nacimiento. Entonces es importante que las mujeres realicen el control prenatal de forma adecuada, ya que estas no van a cumplir su funcionalidad hasta que este producto nazca, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del vientre el producto no tiene una función de respiración. ¿Por qué? Porque se encuentra en un medio líquido. Entonces, una vez que el producto sale, comienza el proceso de respiración y se puede ver la presencia o no de esta membrana alveolo-capilar. Ok, gracias doctora. Y una siguiente pregunta. Usted sabe que en la embriología existen lo que son las malformaciones congénitas o hereditarias. ¿Usted sabría explicarnos o decir qué es una agnesia pulmonar? Claro que sí, el término agenesia se utiliza cuando hablamos acerca de la ausencia de un órgano, ¿no? En este caso va a ser la ausencia de los pulmones. Esta ausencia puede ser unilateral, la cual sí es compatible con la vida, ya que el producto tiene un pulmón extra, ya sea el izquierdo o el derecho, para cumplir la función respiratoria. Esta va a ser totalmente incompatible con la vida cuando la agenesia es de forma bilateral, ¿no? Quiere decir que no existe ese reservorio o ese órgano que cumpla con la función de la respiración. Es importante ver el tema de la parte hereditaria, de los factores higiénico-dietéticos, el consumo de alimentos, que son las principales causas para que esta agenesia pulmonar se pueda llevar a cabo. Gracias, doctora. Una tercera pregunta. Quisiera que nos comente, yo sé que de repente usted trabajó o trató pacientes de COVID-19 en ese periodo de la pandemia. Tal vez tenga un caso clínico muy especial, específico, que se recuerde usted, relacionado justamente pues también con el pulmón, que haya usted podido tratar en aquel momento. Ok, la parte del COVID, bueno, la pandemia en este caso del COVID ha sido una enfermedad y una patología que ha demostrado la debilidad de nuestro sistema sanitario, ¿no? Mucho más acá en Bolivia. El hecho de la falta de respiratorios, la falta de conciencia del personal médico como tal para brindar ayuda y un tratamiento adecuado a los pacientes, el descuido también por parte de los pacientes que ha sido más sometido a la parte del miedo que han generado las noticias falsas, la comunicación internacional, que ha hecho que las personas prefieran morir en su casa que ir al hospital. No, entonces el caso que yo tengo más presente es el de un paciente de unos 78-80 años aproximadamente, que llegó a uno de nuestros turnos de emergencia, el cual llegó en compañía de su hija, y al momento de verlo al paciente, el paciente tenía una dificultad respiratoria bastante marcada, tenía el uso de músculos accesorios de la respiración, tenía tiraje nasal, tiraje intercostal, el paciente estaba bastante cianótico, los signos vitales estaban por debajo de lo normal y lo que más nos llamaba la atención era que el paciente estaba pálido. Al hacer los estudios correspondientes, estudios de laboratorio, los de imagenología que se le han pedido al paciente, nos hemos dado cuenta que el paciente estaba con una anemia severa, ¿no? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que el médico de cabecera que él tenía no estaba utilizando de forma adecuada los anticoagulantes. Anticoagulantes que además de provocarle una hemorragia nasal, una hemorragia conjuntival, le ha provocado una hemorragia interna. Lo cual ha empeorado la sintomatología pulmonar que tenía el paciente. La tomografía ha reflejado que el paciente tenía por lo menos un 80% de afectación pulmonar, que por arriba de los 80 ya las posibilidades de recuperar al 100% ese pulmón son casi nulas. La verdad ha sido que un milagro que ese paciente haya llegado con vida a nuestro servicio.
Nosotros hemos hecho los estudios correspondientes, se logró estabilizar al paciente, pero lamentablemente en la noche ha fallecido a consecuencia de las complicaciones de un mal tratamiento y además el paciente tenía múltiples resistencias, ¿no? Esa neumonía provocada por el COVID era resistente a varios medicamentos. ¿Por qué? Porque el mismo médico rotaba bastante en el tema de los antibióticos. Entonces es importante que como personal de salud sepamos a utilizar de manera adecuada los medicamentos y a tratar también las patologías de acuerdo a cada característica de la persona. Ok, veo, doctora. Entonces fue un paciente que ha marcado usted o le ha marcado médicamente. Entonces, ¿usted qué conclusión podría sacar de este caso clínico? ¿O qué hubiera hecho usted en todo caso? La conclusión a la que yo he llegado, o bueno, a mí me ha generado mucho que pensar, es que nosotros como médicos deberíamos brindar una atención de calidad, ¿no? Entonces es lo que yo les recalco siempre a los estudiantes, principalmente a los de primer semestre, que son aquellos que están comenzando con la carrera, y han tomado la decisión de salvar vidas, que esa es la función nuestra, ¿no? Salvar vidas, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Entonces, tener un trato humanitario, el empatizar y el ponernos en la situación de las personas. ¿Por qué? Porque el paciente como tal tiene que lidiar con dolor, tiene que lidiar con sufrimiento, tiene que lidiar con un gasto económico y añadido a eso, el maltrato que nosotros le demos siempre genera algún tipo de repercusión en la salud del paciente. Además también el trato que nosotros tenemos con los familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se enferma alguien de nuestra familia, siempre queremos saber qué es, qué tiene tratamiento, tiene cura. Y si nosotros mantenemos a la familia sin información, pues aumenta también el estrés que ellos tienen. Siempre tiene que ser parte de nosotros, tratar de manera humana a los pacientes, brindar la calidad de atención que nosotros quisiéramos recibir y que reciban familiares nuestros. Y además de eso, saber que nosotros estamos tratando con vidas y que va a ser el papá, el hijo, la hermana de alguien y que por lo tanto nosotros no podemos tener problemas al dar una dosis de un medicamento, porque en este caso ha sido netamente negligencia del médico. El darle tantos anticoagulantes al paciente a lo que le ha provocado ¿qué? La muerte a consecuencia de una hemorragia. Ok, doctora. Y una pregunta más, doctora. ¿Cuál es de usted su motivación para seguir con la carrera, de repente siguiendo los estudios? ¿Cuál es su motivación hasta el momento o con lo que usted es un pilar, ¿no? Como parte de usted? El pilar y el principal motivo por el que yo estudié medicina era el realizar un cambio, ¿no? Realizar un cambio en cuanto a la calidad de atención que yo brindo a los pacientes. Me he dado cuenta que el principal problema que tenemos con los diferentes colegas es el tema económico, ¿no? Que a veces el paciente no tiene con qué pagar y no lo atiende. Entonces yo quiero realizar ese cambio, lo he realizado, he atendido de forma gratuita, he intentado conseguir medicamentos, incluso ayudar en la parte de alimentación o vivienda de algunas personas. No, el brindar un trato humano y el realizar un cambio, que generalmente mi familia ha recibido un maltrato de los médicos, que igual ha generado que yo estudie medicina, realizar un cambio y concientizar, por ejemplo, a los alumnos y en el caso de ustedes, a que ustedes sean humanos con el paciente. Si un médico deja el lado humano y esa calidad y calidez al atender a los pacientes, realmente no va a ser un buen médico. ¿Por qué va a ser un médico mercantilista, como siempre se quejan los familiares, ¿no? Que solamente nos importa la parte económica y lo único que nos importa es eso. Entonces, mi motivación siempre va a ser el brindarle una atención adecuada a los pacientes y ahora, siendo docente, tener la oportunidad de motivarlos eso también a los alumnos. Ok, doctora. Justamente para los alumnos que somos nosotros, ¿qué mensaje nos daría para que nos demos cuenta cuál es el verdadero camino de un médico bueno, en diferentes tipos de áreas desde su perspectiva? Bueno, el consejo es que primero tracen bien sus metas, ¿no? El iniciar una carrera, el tomar una decisión tan importante como el escoger qué es lo que ustedes quieren ser por toda la vida, es una situación que considero nos genera mucho estrés, ¿no? A mí me ha generado estrés y asumo que a ustedes también. Es sentirse presionados por la familia, por los papás, a veces todas las familias son médicos y también quieren que ustedes sean médicos. Lo primero y la motivación es que ustedes tracen metas, que ustedes se tracen sus metas, se enfoquen en la parte de los estudios, se enfoquen en lo que quieren hacer y después de todo que sean felices. O sea, si estudiar medicina los hace felices, ustedes sigan hasta el final. Si no los hace felices, entonces buscan algo que sí. ¿Por qué? Porque ahí comienzan la mayoría de los problemas. Estudian una carrera por obligación, tienen que ejercer una carrera por obligación y comienzan a
tratar mal a los pacientes e incluso empiezan a tener problemas legales. Entonces, hagan lo que les haga felices. Medicina no es una carrera fácil, si se han dado cuenta es bastante tiempo, es bastante sacrificio. Las cosas con el tiempo se irán llevando más, se volverán más sobrellevaderas, pero siempre cumplan la meta y el sueño que ustedes tienen. Okay, muchas gracias, doctora Carla Fernández. En esta ocasión fueron las palabras de la doctora Carla Fernández para la revista de medicina en el área de embriología. Doctora Carla Fernández, muchas gracias por su participación, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, chicos, y que les vaya muy bien.